Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los celtas, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia del cristianismo. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El cristianismo creció dentro del mundo clásico del Imperio Romano, fusionándose al final con sus instituciones y difundiéndose a través de sus estructuras sociales y mentales hasta convertirse en el legado más importante que nos ha dejado la civilización romana. Casi que se puede decir que definió Europa. Los judíos en su exilio después del rey Salomón y los que se quedaron terminaron el Pentateuco o los 5 primeros libros, generalmente atribuidos a Moisés. Estos libros estaban terminados poco después del regreso del exilio. Sin embargo, al carecer de un centro y de un culto o un templo, parece que comenzaron a celebrar lecturas semanales de estos textos sagrados que contenían la promesa de un futuro y el mantenimiento de la ley. Esto daría paso a la sinagoga. La religión judía podía practicarse siempre que los judíos se reunieran para leer las escrituras. Los judíos serían el primero de los pueblos del libro, a quienes seguirían los cristianos y los musulmanes. Esto hizo posible una mayor abstracción y universalización de la idea de Dios. Es esto lo que se considera la ley de Moisés. Los judíos estuvieron bajo el dominio de los persas y después de los ptolomeos. Sin embargo, en el año 63 a.C., el general Pompeyo impulsó el dominio romano sobre Judea y el último estado judío desapareció durante 2000 años. Posteriormente, la zona fue sumida en una casta sacerdotal judía que sumieron al país en un desorden total que alentó a las masas opositoras. Es en este momento donde aparece una nueva clase de escuelas de intérpretes más austera que se aferraba a la ley en lugar de un culto dentro del judaísmo, dándole una interpretación más rigurosa. Estos eran los fariseos. Ellos eran los representantes de una tendencia reformista que se oponía a una progresiva helenización. Sin embargo, los fariseos aceptaban el proselitismo y practicaban la enseñanza de la resurrección de los muertos y el juicio final divino, y en esas posturas se mezclaban las aspiraciones nacionales y universales. Aunque algunos romanos simpatizaron con la fe judía, la mayoría de los romanos sentían una adversión hacia los judíos debido a los disturbios en Alejandría y en otras ciudades de Oriente Próximo. Y al menos en Roma los judíos tuvieron que dispersarse. Los romanos consideraban Judea como una zona bastante peligrosa, así que para darle orden, los romanos nombraron en el año 37 a.C. al judío Herodes el Grande como rey de la zona, quien fue un monarca impopular y la gente sentía adversión hacia alguien nombrado por los romanos y a alguien que deseara tener una amistad con Roma. De esta manera, pues el pueblo judío no lo quería, sin embargo tampoco lo querían por la vida helenística que Herodes llevaba, ya que pues no pertenecía estas costumbres a la cultura judía, y por los altos impuestos que cobraba, algunos de los cuales se utilizó para enriquecerse él, y también otra parte de los impuestos lo utilizó para construir edificios grandiosos que nada tenían que ver con los judíos. Con la muerte de Herodes en el siglo IV a.C., su reino se dividió entre sus 3 hijos. Sin embargo, los romanos tomaron cartas en el asunto y después la región fue anexada dentro de la provincia romana de Siria y a su cargo asumió Poncio Pilatos durante 10 años. La provincia romana de Judea era una provincia bastante inestable porque los judíos detestaban a los romanos por estar en el poder y por los altos impuestos que ellos cobraban. También dentro del pueblo judío habían bastantes distancias. Por ejemplo, los fariseos y la casta sacerdotal no se llevaban bien, y también otros judíos del común no se llevaban bien ni con la casta sacerdotal ni con los fariseos. En todo este entorno violento nació Jesús, proveniente de una familia modesta en la región de Galilea. La región de Galilea donde creció Jesús era una especie de región fronteriza para el judaísmo. Cerca del lugar predicaba Juan el Bautista, quien era un profeta al que las personas lo escuchaban y también lo buscaban para que los bautizara. Se dice que Juan era primo de Jesús y Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Los milagros que realizó Jesús y las sabias enseñanzas que Jesús proclamaba convencieron a la multitud de llevarlo hasta Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en la ciudad. El pueblo le siguió como el grande maestro y el Mesías. Al final, una falsa acusación de blasfemia en el tribunal judío llevada ante los romanos y una aplicación romana de la justicia laxa por parte del gobernador que quería evitar una rebelión en la ya de por sí ciudad violenta, terminó con la crucifixión de Jesucristo.
Debido a que Jesucristo no era romano, el castigo era la crucifixión después de la flagelación. La inscripción de la cruz donde fue clavado decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, lo que dejaba en claro que había sido visto como un acto político, ya que pues esto era una advertencia para que los demás judíos no intentaran alzarse o realizar revueltas contra Roma. Todo este suceso sucedió en el año 33 a.C. Posteriormente los apóstoles y los seguidores vieron cómo Jesucristo resucitó al tercer día, ascendió al cielo y que volvería en el juicio final sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Tras la muerte de Jesús, los cristianos comenzaron a difundir la palabra a través del Mediterráneo oriental. Esta nueva doctrina cristiana ofrecía la vida después de la muerte y la resurrección si se hacían buenas obras. Los romanos mantuvieron al cristianismo en tolerancia mientras no se pusiera en juego el orden público. Sin embargo, en el año 70, Jerusalén fue saqueada por los romanos y los cristianos fueron expulsados. Cerca del siglo II, las comunidades cristianas fuera de Palestina eran mucho más numerosas y habían evolucionado a una jerarquía que regulaban los asuntos. Esta jerarquía dio lugar a las posteriores órdenes de la Iglesia, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Las funciones sacerdotales eran mínimas, lo que realmente importaba era el papel administrativo y el gobierno. Los romanos podían confundir a los cristianos con otros judíos. Sin embargo, la indiferencia de los cristianos frente a la política y la rebelión judía les salvaron cuando los judíos hicieron la gran revuelta en el año 66 que marcó la diferencia entre los cristianos y judíos. En esta gran rebelión los judíos tomaron Judea y ocuparon Jerusalén. Sin embargo, en el año 73 y luego de un feroz combate entre judíos y romanos, los romanos recuperaron el control de la ciudad y de la provincia. Sin embargo, el emperador Adriano convirtió Jerusalén en una colonia romana y los judíos solo pudieron entrar una vez al año y esto se mantuvo por 1800 años. Los judíos continuaron en diáspora hasta la creación de un Estado israelí en tierras palestinas en 1948. A pesar de que los judíos fueron una gran fuente de problemas para el Imperio Romano, los judíos no fueron perseguidos, mas sin embargo los cristianos sí fueron perseguidos. De hecho, los propios judíos fueron quienes primero persiguieron a los cristianos. Ejemplo de esto fue la crucifixión de Jesús, el martirio de Esteban y las aventuras de Pablo. Herodes Agripa, quien era un rey judío, persiguió a la comunidad cristiana de Jerusalén. De hecho, algunos historiadores consideran que los judíos acusaron a los cristianos frente al emperador romano Nerón, quien buscaba un culpable por el incendio de Roma. De esta persecución lanzada por el emperador romano Nerón, murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Después de toda esta matanza contra los cristianos, las cosas se suavizaron, pero no terminaron. Por ejemplo, los martirios continuaron contra los cristianos, de modo que como los cristianos no adoraban al emperador de Roma ni a los dioses romanos, pues eran perseguidos y llevados al tribunal. Uno de los miedos de los cristianos era que el cristianismo se transformara en una religión pequeña o mística con influencias helenísticas. Un ejemplo de esto fueron los gnósticos del siglo II, quienes tenían una doctrina muy contraria al cristianismo normal, pues los gnósticos del siglo II consideraban que Jesús no era el Salvador, sino alguien que se había encargado de abrir los ojos al mundo frente al error de Dios, y además estos eran esotéricos y odiaban este mundo. Algunas de las ideas de los gnósticos del siglo II provenían del zoroastrismo y el budismo, convirtiendo a este credo en un credo bastante peligroso en cualquiera de sus formas. El cristianismo logró salvarse gracias a un puñado de hombres, los padres, ellos como por ejemplo Ireneo, que sucedió al obispo mártir de Lyon en el año 177. A principios del siglo III los misioneros habían llevado la fe a los pueblos no judíos de Asia Menor y el norte de África. El cristianismo continuó como un movimiento urbano pero minoritario. Sin embargo, ya habían muestras del fervor en el poder romano. Por ejemplo, un emperador habría sido cristiano y otro había añadido a Jesucristo entre los dioses en los que se adoraba en su casa. También San Justino había tratado de demostrar que el cristianismo debía mucho a la filosofía griega. Sin embargo, esto también tenía un interés político. Si un cristiano podía asociarse a la herencia ideológica del mundo helenístico, podía ser un buen ciudadano romano, y el cristianismo racional de Justino, aunque fue martirizado en el año 165, concebió una revelación de la razón divina en la que habían participado todos los filósofos y los profetas, entre ellos Platón.
pero que la idea de todos estos filósofos y todos los profetas era solo completa en Cristo. Sin embargo, el cristianismo siguió sufriendo persecuciones, sin embargo, a nivel de iglesias y de textos, pero ya no en la masa creyente. Esto dentro del Imperio Romano, ya que en otros lugares los cristianos prosperaron y vieron con mucha satisfacción cómo los romanos perseguidores del cristianismo murieron frente a sus enemigos. Por ejemplo, el emperador Decio murió frente a los godos, y el emperador Valeriano fue desollado vivo y disecado por sus enemigos persas. Diocleciano lanzó la última persecución contra los cristianos en el año 305, esto hasta que subió al poder el emperador Constantino el Grande. Constantino el Grande fue considerado el 13º apóstol por su actitud frente al cristianismo. Sin embargo, Constantino públicamente adoraba al dios Sol. Sin embargo, Constantino ofreció importantes favores a los cristianos y a su dios. Una prueba de esto fue el edicto de Milán, donde Constantino devolvió las propiedades que habían sido confiscadas a los cristianos y les concedió la tolerancia dentro del Imperio Romano. Constantino favoreció a la iglesia cristiana en Roma y a partir de ese momento la iglesia se vistió con el color púrpura, que era el color de los reyes. Sin embargo, en el este, una ciudad griega, Bizancio, sería renombrada Constantinopla y sería una ciudad cristiana sin influencias paganas como las tenía Roma. En el futuro, Constantinopla sería la capital del futuro imperio bizantino. Tiempo después el emperador Teodosio sería importante para el cristianismo porque dejó el cristianismo como religión oficial del imperio romano y a partir de ese momento los paganos fueron perseguidos. Cuando el imperio romano occidental desapareció y cayó en el año 476, los reinos bárbaros posteriores no persiguieron a la iglesia católica y muchos bárbaros también ya eran cristianos de otras corrientes como el arrianismo. Mientras tanto, en el Imperio Romano Oriental, el cristianismo y la unidad religiosa se vio amenazada por herejías, principalmente en 4 de las provincias del Imperio Romano Oriental, en Constantinopla, Antioquia, Jerusalén y Alejandría, porque en esos años se empezaron a ver también otros movimientos cristianos que no cuadraban dentro de la doctrina de la iglesia, por eso eran considerados como herejías. Por ejemplo, en el año 325 el concilio de Nicea había condenado al arrianismo cristiano. En el año 431 el concilio de Éfeso declaró herético el nestorianismo cristiano. En el año 451 el concilio de Calcedonia condenó el monofisismo cristiano. Sin embargo, este fue un poco más duradero debido a que había ganado numerosos adeptos en Egipto y en Siria. Sin embargo, ningún emperador bizantino logró restablecer una unidad religiosa, es decir, no se pudo edificar una iglesia cristiana sola. Siempre hubieron algunas que otras diferencias dentro del cristianismo. Respecto a la iglesia occidental romana, los bárbaros no deseaban reemplazar al imperio. Una de las instituciones que perduró fue la iglesia occidental. Los hombres de esta institución eran hombres experimentados en la administración, lo cual planteó el orden en el mundo europeo en caos tras la caída del Imperio Romano. Por ejemplo, San Benito en el año 529 fundó el monasterio de Monte Cassino. San Benito fue muy importante para la iglesia cristiana occidental porque él dotó a la iglesia con una norma y una regla que quedó documentada, y este documento a su vez tuvo una trascendencia muy importante en el cristianismo occidental y por lo tanto en la civilización occidental. La regla que San Benito dejó impresa era que básicamente el propósito de la comunidad era orar, portarse bien, para que cada monje aportara su trabajo en el marco de una rutina ordenada de culto y oración. Este sería en el futuro una de las armas principales de la iglesia, porque básicamente lo que se le decía a las personas era que tenían que portarse bien y obedecer a los monjes y a los padres para que ellos pudieran aportar en su trabajo el orden dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Después de esto aparecieron en Europa Occidental muchos monasterios benedictinos que seguían esta norma, los cuales se convirtieron a su vez en fuentes de misioneros y de enseñanza para la conversión de la Inglaterra y la Germania paganas. El papado fue otra de las futuras bases de la iglesia. El prestigio de la sede de San Pedro y los restos del apóstol Pedro que reposaban en Roma le dieron a la ciudad de Roma un lugar especial dentro de la cristiandad. Otro punto importante para el poder de la iglesia fue que la ciudad de Roma durante años fue la capital del mundo,
donde los obispos trataban asuntos con el emperador y el senado. León Magno fue en el siglo V el primer papa cuyo mandato fue claramente visible, ya que la gente empezó a respetar el nuevo poder del obispo en Roma. León Magno afirmaba enérgicamente la doctrina de que los papas hablaban en nombre de San Pedro. Este papa era un hombre de gran perspicacia, era un aristócrata romano leal al imperio y respetuoso con el emperador. Fue el primer papa que aceptó plenamente la Europa bárbara en la que reinó. De hecho, envió a Agustín de Canterbury en el año 596 a la Inglaterra pagana. Este papa tenía tanta relación con los reyes germánicos igual que como con el emperador. De esta manera el papa fue considerado como sucesor de la civilización romana, además también de San Pedro. Sin embargo, los paganos y los demás pueblos se cristianizaron sin nada más, lo que le dio orden a los reinos bárbaros. Gracias a la cristianización de las tribus bárbaras, ellos en el futuro dieron origen a los primeros reinos cristianos de Europa. En el futuro, estos primeros reinos cristianos de Europa darían origen a los estados europeos que conocemos actualmente. Por eso se dice que gracias a la religión cristiana se definió Europa y se forjó también gran parte de la civilización occidental que conocemos hoy en día. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. Si tienen algún comentario u opinión acerca del tema lo pueden dejar en la caja de comentarios. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Bulgaria. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchas gracias por su atención.